¿Qué harías si un día cualquiera descubrieras que todo cuanto te rodea ya estaba perdido antes de empezar? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en Kiev. Una ciudad que, sin saberlo, amaneció dentro de una trampa tan perfecta que ni sus propios comandantes pudieron verla venir. Y cuando por fin entendieron lo que pasaba, ya no existía salida. Ninguna. Pero no adelantemos. Volvamos al instante en que todo empezó a torcerse. Aquel amanecer sobre las afueras de Kiev tenía un silencio antinatural. Un silencio tan profundo que más tarde, muchos soldados jurarían que hasta la nieve sonaba raro. No era miedo, era otra cosa. La sensación instintiva de que algo gigantesco se estaba moviendo, aunque nadie pudiera verlo todavía. Los centinelas soviéticos fueron los primeros en notar los detalles pequeños. El temblor sutil del suelo, el cambio brusco del viento, el olor a motor quemado mezclado con tierra congelada. Pequeñas señales que no significaban nada, hasta que empezaron a significarlo todo. Los exploradores regresaban con los ojos desorbitados. No traían mapas, ni informes escritos, solo frases cortas, desconectadas, como si su cerebro intentara digerir lo imposible. Movimientos al norte, no deberían estar ahí. Columnas enteras cambiando de rumbo. Los caminos están demasiado ocupados. Pero lo más inquietante no era lo que habían visto, sino lo que habían dejado de ver. Patrullas desaparecidas, unidades que cortaban comunicación sin explicación, carreteras que hacía horas estaban despejadas y ahora estaban vivas. En el cuartel soviético, los generales observaban el mapa una y otra vez. Avanzaban unas fichas, retrocedían otras. Y, sin admitirlo en voz alta, todos empezaron a percibir la misma forma. Una curva, un arco, un cierre, como si un coloso invisible estuviera envolviendo lentamente a todo el frente sudoeste. A los soldados no les llegaban esas conclusiones. Les llegaba el ambiente, los susurros, las órdenes cortadas a mitad. Les llegaba la inquietud de los oficiales, que caminaban sin dirección, como si intentaran esconder el miedo detrás del humo de sus cigarrillos. Y entonces, un estruendo lejano, seco, repetitivo, que no encajaba con nada de lo que habían escuchado en semanas. Después, un segundo, y un tercero, como si alguien golpeara la puerta del infierno, y el infierno estuviera respondiendo. Desde el horizonte comenzaron a aparecer siluetas oscuras. No avanzaban rápido, no avanzaban nerviosas. Lo hacían con la tranquilidad de quien sabe que controla el escenario por completo. Eran columnas blindadas, pero desde el lado equivocado. Desde un punto del mapa donde, según todas las reglas de la guerra, simplemente no podían estar. Y ahí surgió el pensamiento más peligroso de todos. Si están ahí, entonces, ¿qué hay detrás de nosotros? Los soviéticos se prepararon, cargaron sus armas, se ordenó resistencia. Pero la verdad brutal, es que en ese momento ya no estaban defendiendo Kiev, estaban siendo encerrados dentro de ella. Había un momento, justo después de cada explosión, en que el eco tardaba demasiado en apagarse. Era un detalle pequeño, pero los soldados lo notaban. Ese eco, ese retardo extraño, significaba una sola cosa. El disparo no venía de frente. Venía desde otro ángulo, desde algún lugar donde no debería haber alemanes. Fue en ese instante cuando muchos comprendieron, sin que nadie les dijera nada, que algo monumental estaba ocurriendo alrededor de Kiev. Algo que no encajaba en los informes, ni en los planes, ni en la lógica. Pero todavía no podían imaginar qué tan grande era aquello. Los mensajes de radio comenzaron a deformarse. Estática, ruido blanco, fragmentos incompletos. Unidad cortada. No podemos avanzar. No responden. Creemos que... El resto se perdía. Lo que sí llegaba claro eran los silencios. Cada unidad que dejaba de hablar, no volvía a hacerlo. En los bosques cercanos, grupos de soldados soviéticos avanzaban entre árboles quemados y ramas congeladas, buscando posiciones enemigas que, según los mapas, debían estar muy lejos. Pero no. A veces se encontraban con huellas recientes, a veces con latas alemanas aún calientes, y, otras veces, simplemente con nada.
con un vacío inquietante que daba la sensación de estar siendo observado por algo que se movía detrás del paisaje. Cuando un explorador volvió al cuartel con el rostro completamente blanco, sin color, sin palabras, los oficiales lo rodearon. Le preguntaron una y otra vez qué había visto. Él solo levantó el brazo temblando y señaló el mapa. Señaló el norte, señaló el oeste, señaló el sur, y bajó la mano. No hizo falta decir más. El mensaje era claro. Había divisiones alemanas en todas las direcciones. Pero eso no tenía sentido. No era posible. Para que estuvieran allí, habrían tenido que moverse a una velocidad inhumana, atravesar bosques, ríos y líneas enteras sin ser detectados. ¿Cómo lo habían hecho? Los generales empezaron a discutir. Gritos, órdenes contradictorias, acusaciones entre ellos. Las fichas del mapa se movían una y otra vez, intentando buscar un hueco, una salida, una abertura. No la había. Cada carretera que señalaban parecía ya amenazada. Cada camino que proponían ya estaba en duda. Cada idea llegaba tarde, y los soldados lo notaban. Notaban la desesperación detrás de las paredes de ese cuartel, porque la desesperación se huele y se contagia. En las trincheras, la posición soviética comenzó a vibrar con un ruido que solo podía significar una cosa: motores pesados avanzando sobre terreno helado. Pero, ¿desde dónde venían? Había explosiones al frente, sí, pero también a la derecha, y a la izquierda, y detrás. Cada minuto que pasaba, más claro se hacía el pensamiento que todos intentaban evitar. No era un ataque, era un cierre, una maniobra diseñada para que Kiev no fuese defendida, sino devorada. Y lo peor es que nadie sabía cuántos eran los alemanes, ni desde dónde habían aparecido. Lo único seguro era esto: las columnas que veían eran solo el principio. Hay un punto exacto, justo cuando el caos empieza a tomar forma, en el que todo se vuelve demasiado silencioso. Un silencio tenso, cargado de electricidad, que no tranquiliza, sino que avisa. Y eso fue lo que ocurrió alrededor de Kiev cuando, de repente, los alemanes dejaron de disparar tanto como antes. Para los soldados soviéticos, ese silencio no era un descanso, era una advertencia. Porque el enemigo nunca calla porque sí. Cuando calla, es porque está avanzando. O peor, porque ya está donde quería estar. Minutos después, desde los bosques helados, comenzaron a escucharse sonidos metálicos. No explosiones, no gritos, sino un ruido profundo, acompasado, casi mecánico. Cadenas sobre hielo, engranajes girando bajo presión, motores rugiendo en una cadencia que no permitía respirar al que los oía. Y entonces, entre la niebla, aparecieron las primeras siluetas. Tanques alemanes avanzando no desde el frente, sino desde el flanco. No desde la carretera principal, sino desde rutas secundarias donde, según los mapas soviéticos, no había nada. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Cómo habían cruzado el terreno sin ser detectados? Las respuestas nunca llegaron, solo llegaron más siluetas. Algunos soldados soviéticos intentaron cargar contra ellos, disparar, retroceder, reorganizarse. Pero todo parecía inútil, porque cada vez que la infantería soviética respondía en uno de los puntos, las fuerzas alemanas golpeaban desde otro. Era como si conocieran cada movimiento antes de que ocurriera, como si estuvieran leyendo la mente del enemigo. En los puestos de mando, los oficiales soviéticos ya no hablaban de ganar la batalla, hablaban de cómo no desaparecer en ella. Las comunicaciones empezaron a fallar más que nunca. Los mensajes que llegaban eran fragmentos que, unidos, pintaban un cuadro cada vez más aterrador. Pues nos atacan desde el oeste. Imposible avanzar. First han cortado la carretera. No podemos evacuar. Unidades enteras sin munición. Cuando piden refuerzos, pero no sabemos desde dónde. De repente, un capitán soviético que vigilaba una colina observó algo que heló la sangre a todos los que estaban a su alrededor. Un convoy alemán enorme avanzando desde el norte, pero detrás de él venía otro convoy diferente, más grande aún, desde el este. Era imposible, inexplicable, pero estaba ocurriendo. Kiev estaba siendo rodeada desde direcciones que no deberían existir. Los soldados soviéticos intentaron comprender, reorganizarse, buscar un hueco.
Pero siempre que encontraban uno, siempre que creían ver una vía de escape, nuevos informes llegaban confirmando lo peor. Ese hueco también estaba cerrado. Esa carretera también estaba tomada. Esa zona también estaba perdida. La ciudad, sin que nadie lo hubiera previsto, se había convertido en una trampa tan grande que ni los propios alemanes parecían comprender completamente la magnitud de lo que estaban logrando. Y la pregunta comenzó a extenderse entre los soviéticos como un veneno. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos quedan dentro? Nadie sabía la cifra exacta, pero todos sospechaban lo mismo. Eran demasiados y estaban completamente solos. Había una pregunta que ningún soldado soviético quería formular en voz alta, porque temían que la respuesta fuera peor que el silencio. ¿Era posible que todo el frente sudoeste, cientos de miles de hombres, estuviera atrapado sin saberlo? Durante días, las tropas habían luchado creyendo que defendían Kiev, pero ahora, en los bordes de la ciudad, empezaban a llegar informes que parecían imposibles. Unidades aisladas, regimientos que intentaban avanzar y terminaban desapareciendo entre la niebla, carreteras que según el mapa debían estar despejadas, pero que en realidad ya estaban ocupadas por columnas alemanas. El golpe final llegó cuando un grupo de artilleros soviéticos, enviado a explorar una ruta hacia el sur, regresó con una noticia que heló el corazón de los oficiales. No hay salida, ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste. No queda ningún corredor. Los oficiales pensaron que era exageración, alarmismo, pero entonces, un avión de reconocimiento soviético consiguió despegar y cruzar el cielo gris de Kiev. Lo que vio desde arriba lo cambió todo. El piloto describió carreteras cortadas por tanques alemanes, bosques llenos de tropas enemigas, puentes bloqueados, divisiones enteras moviéndose en coordinación perfecta, cerrándose como un nudo gigante alrededor de la ciudad. Cuando el piloto volvió a la base, apenas podía hablar. «Es un círculo», dijo finalmente. «Un círculo enorme y estamos dentro». Las palabras cayeron sobre los oficiales como piedras. Algunos intentaron negar lo que oían. Otros miraban fijamente el mapa, sabiendo que ya no servía de nada. Y unos pocos, los más experimentados, simplemente apoyaron la cabeza entre las manos, entendiendo que estaban ante algo que no existía en ningún manual militar. Mientras tanto, en las trincheras, los soldados empezaban a notar cambios inexplicables. Los disparos enemigos venían desde direcciones nuevas cada hora. Los bombardeos caían desde ángulos imposibles. Las sombras que antes estaban lejanas, ahora surgían justo detrás del horizonte. Era como estar dentro de una bestia gigantesca que se movía a su ritmo, cerrando el cerco sin prisa, pero sin fallos. El miedo comenzó a extenderse. No un miedo caótico, sino un miedo profundo, silencioso, que hace que el pecho pese y los pensamientos se vuelvan más lentos. Ese miedo que aparece cuando ya no luchas contra un enemigo, sino contra el tiempo, porque todos empezaron a sospechar lo mismo. Si estamos dentro del círculo, ¿cuántos somos? ¿Cuántos hombres han quedado atrapados junto a nosotros? Algunos hablaban de decenas de miles, otros de cientos de miles, pero la realidad era todavía más difícil de imaginar. Y aunque nadie lo sabía aún, el número final se convertiría en una de las cifras más devastadoras de toda la historia militar. Hay un momento en toda batalla en el que el enemigo deja de ser un ejército y se convierte en un muro que no avanza, no retrocede, no responde, simplemente existe, bloqueando cada camino, cada intento, cada esperanza. Eso fue exactamente lo que empezó a sentir el ejército rojo alrededor de Kiev. Las tropas soviéticas seguían luchando con una disciplina feroz, pero algo había cambiado. Cada día era más difícil distinguir dónde estaba el frente, o el flanco, o la retaguardia, porque ya no existían. El mapa, que antes servía para orientarse, ahora era un recuerdo inútil de cómo se suponía que debía funcionar una guerra. Una unidad soviética que intentó avanzar hacia el este encontró un bosque lleno de cráteres recién formados. El suelo estaba marcado por huellas de tanques alemanes, profundas, frescas, en direcciones que no coincidían con ningún frente conocido. Otra unidad, moviéndose hacia el norte, terminó frente a una barricada alemana tan bien construida que parecía haber estado allí durante semanas, pero había sido levantada en menos de 24 horas. Los informes de desapariciones crecían de forma alarmante.
batallones completos que dejaban de responder, regimientos sin rastro, silencios que se hacían cada vez más largos. En las noches, los soldados soviéticos escuchaban ruidos entre los árboles, voces en alemán, órdenes cortas, motores que nunca se detenían, como si el enemigo trabajara sin descanso, apretando el cerco centímetro a centímetro. Un sargento soviético escribió en su diario: «Es como si caváramos en un túnel que siempre termina en pared». No sabía que sus palabras describían exactamente la situación estratégica de todo el frente. En el cuartel general, los oficiales discutían cómo romper el cerco. Primera opción: ataque directo hacia el oeste. Descartada, demasiado cerrada la línea. Segunda opción: evacuación por el sur. Descartada, carreteras tomadas y artillería enemiga fija. Tercera opción: romper hacia el norte. Descartada, divisiones Panzer ya estaban allí. Cuarta opción: esperar refuerzos. Descartada, porque nadie sabía si quedaban refuerzos disponibles. Cada alternativa se desvanecía antes de ser escrita. Cada plan nacía muerto. Mientras tanto, las tropas alemanas seguían moviéndose con precisión quirúrgica, ocupando colinas, caminos, alturas, bosques, suelos congelados, sin desperdiciar ni un hombre, ni una bala, ni un minuto. La operación parecía diseñada no para derrotar a los soviéticos, sino para apagar Kiev, como si estuvieran cerrando las válvulas de un gigantesco depósito humano. Los soviéticos empezaron a perder algo más peligroso que munición. Empezaron a perder orientación. Y sin orientación, ningún ejército puede resistir. El comandante Kirponos, desesperado, pidió un informe final de la situación. Los números no estaban claros, pero la conclusión sí. El círculo estaba completamente cerrado, y dentro de él había tantos hombres que casi ni ellos mismos podían creerlo. Como murmullo, como suspiro, la cifra empezó a repetirse entre los pasillos. ¿200.000? No, deben ser más. ¿400.000? Imposible. Dicen que podría llegar a... Nadie terminaba la frase. Nadie quería cargar con el peso de ese número, porque lo que estaba ocurriendo en Kiev no era una batalla. Era una desaparición masiva, una que el mundo tardaría décadas en comprender por completo. Nadie en Kiev escuchó un anuncio. No hubo un aviso. No hubo un momento exacto en el que todos entendieran lo que estaba pasando. La realidad llegó en fragmentos, en ecos, en informes rotos, en movimientos enemigos que ya no tenían sentido, porque el sentido era uno solo. El cerco estaba completo. Los soviéticos no lo supieron por un mensaje oficial. Lo supieron porque, una mañana, intentaron avanzar hacia el sur y fueron recibidos por fuego alemán. Horas después intentaron hacia el este y fueron recibidos por más fuego alemán. Y cuando un batallón desesperado trató de abrirse camino por el bosque del norte, fue destruido en cuestión de minutos. Los soldados empezaron a preguntarse: ¿dónde está el frente? Y la respuesta, aunque nadie la dijera en voz alta, era la más dolorosa de todas. El frente estaba en todas partes. Las tropas soviéticas que aún conservaban radio escucharon el último mensaje claro que llegaría jamás desde fuera del cerco. Resistan, estamos intentando... Luego silencio. Un silencio blanco, estático, que congeló más el alma que el invierno que venía. A partir de ese día, Kiev dejó de ser una ciudad. Se convirtió en un laberinto. Las calles ya no se diferenciaban. Los edificios ardían por dentro. La brújula no servía, el mapa no servía. Y lo único que sí servía, era caminar hacia donde hubiera menos humo. Solo que cada camino terminaba igual, en un muro alemán. Algunos intentaron cavar túneles. Otros intentaron cruzar ríos a nado. Otros se escondieron en graneros, sótanos, ruinas. Pero la maquinaria alemana avanzaba sin detenerse, cerrando huecos, atrapando grupos enteros, borrándolos como si fueran números en una pizarra. Los días se volvieron semanas. Y las semanas, una sombra interminable. Los soldados dejaron de contar el tiempo. Dejaron de distinguir día y noche. Simplemente existían dentro de una operación tan enorme que nadie había concebido algo así en la historia moderna. Y en ese punto, en ese mismo instante donde el cuerpo ya no puede más y la mente ya no diferencia esperanza de resignación, alguien en el cuartel soviético finalmente dijo la frase que todos habían evitado. «Hay más de 500.000 aquí dentro». No era una cifra oficial,
No podía serlo, pero todos sabían en su interior que era real. La magnitud era demasiado grande para ocultarse, demasiado enorme para comprenderla. Y entonces, casi de forma cruel, el final llegó sin dramatismo. No hubo una última carga heroica, ni un contraataque masivo, ni un escape milagroso. Solo una palabra: cerrado. El círculo se había sellado por completo. Lo que ocurrió después, la caída, la captura, la disolución de cientos de miles de hombres, no fue una batalla. Fue una desaparición colosal, silenciosa, que el mundo tardó años en dimensionar. Y al final, cuando los informes comenzaron a circular, cuando las cifras empezaron a tomar forma, cuando los historiadores trataron de reconstruir lo imposible, una sola cifra quedó grabada para siempre. 600.000 almas, perdidas en Kiev. No como un número, no como una estadística, sino como un eco gigantesco de lo que significa desaparecer dentro de una guerra que no perdona. La Operación Kiev no fue una derrota, fue un abismo. Y su verdadera historia sigue siendo un susurro que el tiempo no ha conseguido borrar.